Hola, buenos días a todos. Este video entonces trataremos de explicar esas primeras fases eh, del entendimiento de la data que a veces son difíciles y más cuando nos entramos a, un, a empezar a hacer desde cero, digamos, un proyecto. Imaginémonos que nuestro proyecto entonces es, que ya lo hemos de pronto hablado en diferentes ocasiones, estimar las millas por galón que consume un vehículo. ¿Listo? Este es un dataset conocido. Eh, Hemos dicho, digamos, que si estamos aprendiendo, digamos, los conceptos de Machine Learning, es bueno hacerlo en primera instancia con dataset conocidos, pero pues al momento del proyecto, de los ejercicios, nuevamente nos afrontamos con nuevos problemas, digamos, que tiene la data. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender la data. ¿Listo? Entonces, el primer paso, digamos, siempre va a ser el entendimiento del problema. ¿Listo? En este caso, pues digamos que este ya nos dice, ¿cierto? Em, que básicamente es predecir las millas por valor. Eso tiene las millas por galón de diferentes carros, ¿listo? Y ver cómo él se adecua a nuevas predicciones. Ese sería lo que nosotros llamamos el entendimiento de la data. ¿Se genera valor? Sí. ¿Por qué? Porque con esto podemos planear viajes, podemos determinar, digamos, si es una flota de alquiler de vehículos, eh, qué tanto va a consumir, podemos ofrecer planes que incluyan la gasolina, con, incrementando lógicamente las ganancias de la compañía. Entonces, pues es una data interesante. ¿Listo? Entonces, lo primero que haríamos sería eso, entender el problema. Una vez entendemos el problema, tenemos que adquirirlo y aquí muchas veces nos solemos quedar, ¿cierto? En la comprensión de la data. Entonces, en la comprensión de la data, a mí siempre me gusta hacer, la primera pregunta es, em, ¿qué tipo de data tenemos? ¿Cierto? Porque hemos visto que eso determina nuestro problema. ¿Qué problemas tiene la data? ¿Listo? Y de acuerdo al problema, ¿es válida quitarla o no? Y la segunda, pues digamos en este caso, podríamos decir para qué tipo de vehículos aplica a partir de una exploración inicial. ¿Listo? Si tenemos eso, pues lo primero que tendríamos que hacer es cargar la data. Yo aquí por facilidad, nosotros entonces voy a tener aquí este Excel. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues la vamos a importar desde esta página web. Si ustedes lo tienen aquí en Google Drive, por ejemplo, entonces hay la opción de compartir con otros. Tienen la data. Esta es la forma más fácil de tener una base de datos. Para trabajar o para intercambiar información, ustedes le dan compartir, publicar en la web y acá le pueden decir que compartir como CSV y esto les va a dar un link. ¿Listo? Si yo me llevo ese link acá, lo podría leer. ¿Listo? En este caso fue el link que me generó. Yo lo leo. Déjenme acá selecciono, bueno, Anaconda. Una vez cargo esa data, ¿cuál sería el primer paso que puedo hacer? Pues digamos explorar, digamos qué columnas tiene, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría haber? ¿Cuáles son la forma? Entonces este me va a decir, perdón, shape, ¿cierto? ¿Cuál es la forma? Entonces que tiene 406 datos, 9. eh, entonces, bueno, esta en primera instancia responde, digamos,
cuáles son las columnas, cuál es la forma. Podríamos mirar los tipos de datos. ¿Listo? Que nos dice que todos estos son float, el origen es un objeto, o sea, un string, y el carname también es un string. Eh, Ahí ya podríamos empezar a escribir esa primera pregunta. ¿Listo? Entonces, pues textualmente, ¿qué podríamos escribir? Es bueno siempre intentar escribir lo que se está haciendo. Entonces, este dataset está compuesto por 9 columnas, 7 son numéricas y 2 son de texto. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esas columnas? ¿Listo? ¿Qué es lo primero que uno podría explorar? Digamos que podríamos explorar las que tienen errores nulos. Suele haber columnas nulas. Entonces, por ejemplo, con este comando na.zoom me está diciendo que las millas por hora tiene 8 datos nulos. ¿Listo? Entonces, en ese caso, digamos que yo podría quitarlos, ¿cierto? Y podría decir que mi nuevo data frame va a ser a un data frame al que yo le elimino, le drop esto de acá. Y si vamos a ver el shape, pues vemos que nos ha quitado básicamente 8 de acá y 6 de aquí de los core power que tienen errores, digamos, en la data. Esa podría ser una solución. ¿Qué otra solución puede haber? Puede haber la solución de que uno dice, no, pues si está vacío, yo lo reemplazo por la media o por la mediana de los datos. ¿Listo? Pero bueno, entonces, ¿de qué depende eso? Del problema. ¿Listo? Eh, digamos que en este caso la quitamos para simplificar. Luego, ¿qué podríamos hacer? Intentar hacer una descripción inicial y empezamos a ver, digamos que eh, aquí en las millas por hora están entre 9 y 46, pues estos ya son como valores bastante altos, pero digamos que el 75% de los datos está entre 9 y 29. ¿Listo? Entonces, pues tiene coherencia. Por ejemplo, los cilindros, entonces nos dice que el mínimo es 3 cilindros, hay carros de 3 cilindros, de 4, de 8, eh, pero acá nos dice que hay un dato de 60 cilindros. Eso ya nos suena bastante raro, por eso hay que comprender, digamos, el problema. ¿Qué más nos está diciendo acá? Por ejemplo, el peso del vehículo. El peso del vehículo está entre eh, 1.600 kilos y 5.000 kilos. Entonces no podemos esperar que esto nos sirva para usos. Eso ya va siendo una conclusión. ¿Listo? El año. Entonces miremos que todos los carros tienen un año entre 70 y 82. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro rango de trabajo de los vehículos, porque si no tenemos vehículos más nuevos, pues no vamos a encontrar, digamos, esa tendencia que sabemos que ocurre en los vehículos eh, y es que a medida que van avanzando, pues van siendo mucho más eficientes energéticamente. ¿Listo? Entonces son temas que podemos ir concluyendo, que como digo, es bueno irlos escribiendo. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces de aquí, ¿qué podemos sacar conclusión? Por ejemplo, que de DF vamos a quitar aquellos cuyo, o vamos a dejar solamente los cilindros sean menor que un valor eh, que exista en el mercado. Por ejemplo, no sé, normalmente no, pues aquí vemos que no hay más de 8, pero bueno, digamos que menos de 12. ¿Listo? Entonces de esa forma vamos logrando limitar mucho más si vamos a darle otra vez describe, por ejemplo, o simplemente yo puedo solamente los cilindros, descríbalo, entonces vamos a ver que el máximo es 8. ¿Listo?
Ese sería un siguiente paso. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a atacar, aquí ya atacaríamos los numéricos. Puede haber que hayan otros problemas. ¿Listo? ¿Cómo los puede uno intuir? Pues primero explorando la data, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, hacer una gráfica de bigotes que nos deje ver aquí, pues, por ejemplo, el weight, pues es una variable mucho más grande que las otras, entonces no nos deja ver mucho. Entonces, o podría analizarlo uno por uno. Entonces, digamos aquí que le quito esa, solo como para verlas. Fíjense, cuando yo le hago drop, aquí en este caso, no estoy perdiendo lo demás. ¿Listo? Wait, drop. ¿Listo? Entonces, pues acá, por ejemplo, estas están en un orden de magnitud parecido, entonces nos permiten ver un poco el tema. ¿Listo? O podríamos mirarlo uno por uno, pero sin embargo, ahorita haremos otras estrategias. ¿Listo? De acuerdo a eso, pues uno podría plantear estrategias de limpieza de estos datos numéricos. Ahora la pregunta siguiente sería, ¿qué hacemos con los datos eh, de texto? Listo, entonces, ¿qué hacemos con los datos de texto? Entonces, por ejemplo, podríamos empezar a mirar, por ejemplo, el origen. Si le damos describe, él nos dice que hay tres valores únicos. ¿Listo? Entonces, esa es una variable categórica en la que yo la puedo reemplazar por, eh, por one code encoder, ¿listo? O lo que se llama, digamos, en pandas como un dato dummy, ¿listo? Como unas variables dummies. Entonces, ¿cuáles son esos tres datos únicos? Fíjense que si yo le doy origins unique, él me va a dar una lista con los países, en este caso, que son de origen, sea Estados Unidos, Japón o Europa. ¿Cómo yo los puedo quitar? O pues no quitar, sino reemplazar por variables de unos y ceros. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a usar el método getDummies de pandas, donde le voy a decir que la columna origin le coloca de prefijo country, ese es opcional, ¿listo? Y que se lo una a nuestro data frame. Entonces, si hacemos eso y le damos df head, por ejemplo, aquí iremos a ver que pues dejé la columna de origen por ahora y acá está, digamos, si es Estados Unidos, entonces va a ser 0 en Europa, 0 en Japón y 1 en Estados Unidos. Listo, ya tenemos esas variables de texto, ya la convertimos en variable numérica. Ahorita podríamos quitar el origen. ¿Cómo la quitamos? Pues podemos decir que es df punto drop la columna origin. Columns, perdón. Quite la columna origin. ¿Listo? ¿Qué deberíamos hacer con qué otro numérico tenemos? Tenemos df carname. Si le damos, si hacemos el mismo proceso, lo describimos, vemos que son 300 categorías únicas. ¿Listo? Entonces hay 300 modelos de vehículos, lo cual, pues digamos, no nos aportaría mucho desde el punto de vista de un modelo porque nos haría que cada dato sea único y lo que queremos es que de todos los datos yo pueda sacar un conjunto. Entonces, en este caso,
lo que podríamos pensar es que esa columna la podemos eliminar. Hasta ahí, pues digamos que ya tendríamos nuestros datos más limpios, más, más fáciles, digamos, o con la posibilidad de trabajarlos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ahí ya sería una exploración. Yo les digo, digamos que esa exploración pueden hacerla en cualquier otra herramienta de su preferencia, no necesariamente toca hacerla en Python. Por ejemplo, a mí me gusta bastante esta herramienta que se llama SweetBees. ¿Listo? Que pues la pueden instalar. Digamos que si están trabajando en su equipo como en mi caso, pues no habría que volverla a instalar. Solo tienen que instalar una vez. Y esta, ¿cómo se usa? Pues básicamente yo tengo que importar esa librería. Digamos que yo soy perezoso y le coloco que sea SB. Y vamos a generar un reporte, ¿cierto? Mi reporte en Spanglish. Y le damos que es SweetBees Analyze. Y aquí solo darle el data frame. Y él tiene aquí Show Notebook. También genera una página web que digamos que la puede uno procesar. Vamos a ver acá cómo se ve. Entonces, fíjense que de aquí ya este me puede analizar, me puede mostrar mucho más o toda la información que estábamos hablando de tratar de describirla, pero condensada. ¿Listo? Aquí nos muestra cuál es la mediana, cuál es el promedio, en el caso de las millas por galón. Vemos, por ejemplo, que los cilindros están principalmente de 6, 4, 6 y 8 cilindros. Por ejemplo, esto contrastaría con datos, bueno, en Colombia también trabajamos 4, 6, 8 cilindros. Por ejemplo, en Brasil hay mucho carro de 3 cilindros, entonces quién sabe si funcione, porque utilizan motores a etanol y estas cosas. El desplazamiento, eh, los caballos de fuerza. Entonces, si usted va a comparar, esto no le va a servir para hacer el cálculo de un Ferrari, ¿listo? O de un bus, pues porque solo tenemos, básicamente están más que todo camionetas, ¿cierto? Que una camioneta pesa entre 3 y 5 toneladas. La aceleración, por ejemplo, es una variable gaussiana. Aquí vemos que el 60% de los datos es de Estados Unidos, y solo el 20% y el 20% son de Japón o de Europa. Inclusive él muestra aquí las ventas de asociación. Aquí ya podríamos ver que eh, las millas por hora tienen una correlación alta con la cantidad de cilindros y una correlación negativa, es decir, a mayor horsepower eh, con respecto al desplazamiento y al peso. Igual vemos que tiene una correlación menor con la aceleración y con el país de origen. ¿Listo? Son temas, digamos, que uno debe empezar a hacer antes de pasar a un modelo. ¿Listo? Luego de que tenemos definido esto, entonces es importante siempre que ustedes escriban una conclusión. eh, de la exploración de los datos se identifica que hay que la mayoría de modelos son de Estados Unidos y que tienen un peso alrededor de 3 toneladas, así
como eh, así como una potencia en horsepower de con mediana alrededor de 100, ¿cierto? Entonces, esto pues digamos ya permite entender el problema. ¿Listo? Los datos de origen son eh, cualitativos y se dividieron en tres columnas binarias. ¿Listo? Entonces, en general, pues ustedes van a sacar una serie de conclusiones que permitan ya ir generando valor, digamos, de lo que se está haciendo. ¿Listo? Luego, pues ya viene ahí sí la parte de preparación de la data, que en la preparación de la data lo primero que debemos hacer, ¿cierto? Y hasta aquí llega este video, es cuáles son los datos de entrada a mi modelo, que en este caso podríamos decir que es toda la matriz de datos, menos la salida, ¿cierto? Que la salida en este caso son las millas por galón. ¿Y cuál es la salida o lo que queremos que nuestro modelo obtenga? Que en este caso sería eh, las millas por galón. Listo, aquí es columns, aquí salto esta. A partir de acá, pues seguirían las fases que hemos venido hablando de obtener un dataset de prueba, un dataset de entrenamiento y en base a eso hacer un proceso de entrenamiento.